Hermanos y hermanas, buenas noches, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que se encuentren bien todos ustedes. Hoy día vamos a tratar de entender y comprender la parábola de la higuera, ¿no? Lucas capítulo 13, de versículo 6 hasta el versículo 9. Son muy pocos versículos, pero son bastante que nos ayudan realmente a reflexionar especialmente la gracia, ¿no? La gracia, que a veces no se entiende muy bien. Bueno, voy a leer del versículo 6 hasta el versículo 9. Después voy a hacer una especie de introducción para poder entender esta parábola, porque es una parábola, ¿no? Dice la parábola, versículo 6 del capítulo 13. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diese fruto, bien, y si no, la cortarás después. Este es un texto sumamente importante. Antes voy a orar, hermanos y hermanas, para que Dios nos dé sabiduría, entendimiento de lo que vamos hoy a aprender. Dios, te damos gracias por esa noche, por los hermanos y hermanas que están ya presentes y conectados, Señor, para que puedan ser edificados en tu palabra. Danos entendimiento, comprensión de ella, que esta palabra sea realmente de edificación para nuestras vidas, pero también sea de mucha reflexión, Señor, para poder entenderte y para poder comprenderte, especialmente para poder comprender tu palabra, Señor, y podamos todos y todas, Padre Celestial, poder ser hacedores de ellas, como tú así nos demandas de nuestra vida, Señor. Te lo pido, oh Padre Celestial, danos sabiduría a todos los que vamos a estar acá presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, antes de empezar a entender esta palabra, esta parábola, tenemos que hacer una pequeña introducción, ¿no? Después haremos la parábola. Es necesario esa introducción. Es necesario porque si no, no la vamos a poder entender. Dice, para poder entender el significado de este discurso, si es una parábola, es un discurso que consta en esta parábola, dado por Jesús, dado por Jesús, eso vuelvo a recalcar, dado por Jesús. Debemos en primer lugar haber entendido el discurso anterior. Si leemos el discurso anterior, o sea, el microrrelato anterior o el discurso anterior a este discurso lo que queremos analizar, que es la parábola de la higuera, el discurso anterior habla de unos hechos que es importante comprenderla, ¿no? Entonces, el discurso anterior narra de unos galileos que perecieron en el templo por la mano del rey, por la mano de Pilato, ¿es así? Y Dios habla también de 18 judíos que perecieron al caer sobre ellos la torre del Siloé. Esos hechos, ¿no? Es lo que está antes de nuestro relato, posterior, antes de nuestro relato, ¿no es así? Y hay que entender ese microrrelato o ese discurso anterior para poder captar nuestra parábola que queremos analizar. La forma como interpretaron, y eso es lo que hay que ver, ¿no es así? La forma como interpretaron esos hechos por los demás judíos que, ¿no? Entonces, ellos interpretan, qué interesante, ¿no?
Ellos interpretaron que la muerte de las personas en manos de Pilato en el templo en pleno sacrificio, y cuando cayó sobre 18 judíos la torre de Siloé, ellos interpretaron ese hecho como si ellos eran pecadores. Así interpretaron. Qué interesante. Miren su interpretación que tenían ellos. Entonces, ante esa situación, ante esa interpretación de los judíos sobre la muerte de estas personas, Jesús les dice a todos. Y Jesús les dice, les digo que no, y al menos que se arrepientan, todos ustedes también perecerán. Por lo tanto, el tema anterior es el tema del arrepentimiento. Y miren que estas personas eran ciegos, ¿no? Creyendo simplemente que los que fallecieron ahí en la torre, en el que se le cayó la torre de Siloé, o sino que murió bajo Poncio Pilatos, ellos interpretaban así. Y a veces, muchas veces, también tenemos esa ligereza nosotros, ¿no? Interpretar las cosas, ya no, eso le pasó porque es pecador. Y no nos damos cuenta de nuestra condición también. Es muy fácil juzgar a los otros. Eso que demuestra Jesús. Es muy fácil juzgar a las otras personas. Y Jesús me dice, si no os arrepentís todos, también van a perecer. Caramba, qué tal corrección, ¿no? Que hace Jesús de la forma de ver que tenían los demás sobre esas personas que perecieron. Entonces, el arrepentimiento, que es el tema anterior, ¿no? El arrepentimiento significa más que cambiar de vida o más que cambiar de pensamiento, porque nosotros tenemos la costumbre, hemos escuchado seguramente, y nos dicen que arrepentirse es cambiar de mente, ¿no? O cambiar de rumbo, ¿no es así? Pero arrepentimiento va mucho más allá, por si acaso. El arrepentimiento en el pensamiento judío, porque hay que conocer el pensamiento judío, porque el texto bíblico viene de los judíos y la cultura judía, no viene de nuestro mundo, no viene de los gentiles que somos nosotros, viene del mundo griego, del mundo judío. Así que hay que saber conocer para los judíos qué significaban esas expresiones. Arrepentimiento, ¿no es así? Entonces, para los judíos arrepentirse era volver a Dios. Así de simple. Volver a Dios. Pero eso de volver a Dios vamos a tratarlo un poco más detenidamente más adelante, ¿eh? Porque hay que hacer una especie de historia de la humanidad para que la gente comprenda qué cosa es volver a Dios y por qué hay que volver a Dios. Bien. En segundo lugar, para comprender por qué dice Jesús a los judíos en general, tenemos que volver al principio del Evangelio de Lucas. ¿Y qué significa arrepentimiento? Miren, ¿cómo entender esa palabra arrepentimiento para comprender lo que dice Lucas, Jesús, ¿no? A los judíos? Tenemos que retroceder un poco al inicio. ¿Y qué cosa pedía Jesús? Sobre el arrepentimiento. Vamos a ver un poco a los inicios, especialmente en el ministerio de Juan el Bautista. En el mismo Evangelio de Juan, en Juan el Bautista también hay una cuestión que hay que leer sumamente claro, capítulo 3, versículo 7 al 15. Vamos a concretizar, ¿no? Porque lo anterior, el episodio anterior, solamente si no os arrepentís, dice, también pereceréis. Esa palabra, si no os arrepentís, es una forma muy general. Y uno tiene que entender cosas concretas. ¿A qué se refería Jesús con esas expresiones, si no os arrepentís? O sea, para entender concretamente a Jesús qué cosa era lo que él pedía con arrepentimiento, de qué cosa me voy a arrepentir, de qué cosa tenía que arrepentirse, no sé, los judíos, ¿de qué tenían que arrepentirse?
Entonces, para concretizar, hay que volver al capítulo 3 de este mismo Evangelio. Capítulo 3, versículo 7 al versículo 15. Y el capítulo 4, del versículo 18 al 19. Esos dos versículos hay que comprenderlo bien, ¿es así? Para entender lo que Jesús está pidiendo. Primero, en labios de Juan el Bautista. Dice el libro de Lucas capítulo 3, versículo 15 al 17. Antes que salga Jesús a su ministerio público, ¿no? Juan el Bautista decía lo siguiente, capítulo 3, versículo 7, dice, Juan el Bautista decía lo siguiente, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Y Juan dijo, camada de víboras, les advirtió, ¿quién les dijo que van a escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Esta palabra frutos es lo mismo que está en nuestra parábola, que el viñador, o sea, el dueño, viene a buscar frutos. Entonces dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Acá sí ya son cosas concretas. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. O sea, ellos estaban confiados y que me voy a arrepentir si nuestro padre es Abraham. Así tenían su confianza ellos, pero una confianza falsa. Entonces, Juan el Bautista le dice, porque les digo, no, le dice, verso 9, es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Miren qué interesante. Este texto concuerda muy bien con la parábola que vamos hoy a estudiar. El hacha ya está. Pide arrepentimiento. Y el hacha ya está puesta. Verso 9, vuelvo a repetir. Es más, el hacha ya está puesta a raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Qué interesante, ¿no? Con la parábola que hemos estudiado es lo mismo. Parece que tiene una conexión. Caramba, ¿qué tal semejanza? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué significaba arrepentirse? ¿Qué estaba demandando Juan el Bautista a su pueblo? ¿Qué debemos hacer? Preguntaron entonces. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. ¿Quién se iba a fijar? ¿Quién se iba a dar cuenta que eso es pecado? ¿Quién se va a dar cuenta que eso es pecado para Dios? El que tiene 2 camisas comparte con el que no tiene. 2. No dice que tiene 10 camisas, hermano. Solamente tiene 2 esa persona. Y si le comparte, se queda con 1. Caramba, qué interesante cómo son los milagros de Dios, ¿eh? Aquí no se, cuando Dios no, cuando es de Dios, hermano, Dios no se le exige que tú compartas lo que te sobra. Qué interesante. Para Dios, que has comprendido a Dios, que conoces a Dios y ves la necesidad de la gente, no te dice que tú tengas muchas cosas para poder dar a la gente. Cosas que tú estás utilizando, darle a otra persona. No, aquellos que no utilizas. Llegaron también los recaudadores de impuestos para que lo bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió.
los recaudadores de impuestos, pues los publicanos. ¿No es así? Porque a ellos les daban una tasa fija. Pero estos publicanos, sobre esta tasa fija, ellos incrementaban el precio. En otras palabras, robaban a su pueblo. ¿A quiénes? Al pueblo pobre. No estaba robando a los ricos, que les sobra dinero. Los publicanos estaban en las puertas de las ciudades y cuando entraban las mercancías, los productos, había un impuesto sobre los productos. Ese impuesto cobraban los publicanos. Y el comerciante tenía que subir el precio, porque no pagaban lo correcto, sino que publicanos cobraban más y aumentaba más el precio. ¿Y quiénes eran los perjudicados? Los ricos no. La gente que tiene que ir al mercado a comprar. Verso 14. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmese con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Mesías, sería el Cristo. Miren qué interesante. Aquí son cosas bien concretas y diferentes estamentos sociales, ¿no? Le está reclamando esos, que se arrepientan y que hagan y que produzcan frutos de arrepentimiento. Son cosas concretas. Ahora, vamos a leer, ese fue Juan el Bautista. Ahora vamos a leer qué dijo Jesús. Dice en el Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los presos y dar vistas a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Ambos discursos, el primero dado por el precursor del Señor, que es Juan el Bautista, y el segundo dado por Jesús, nuestro Señor y Maestro, están íntimamente ligados en un mismo sentir e idea. El pueblo de Dios se habían convertido en unos adoradores solo nominales, por eso que se le pide arrepentimiento. Ese apartamiento de la voluntad de Dios era notorio por las denuncias que dio Juan el Bautista a los diferentes estamentos sociales. Es notorio que en este grupo no se nombran a los ricos. Qué interesante. ¿Dónde están los ricos? ¿Dónde están los ricos aquí? Cuando uno analiza el texto de Juan el Bautista, ¿dónde están los ricos? ¿Por qué será? ¿Por qué los ricos no salieron a ser bautizados con Juan el Bautista? ¿Por qué? Muchos estamentos de pueblo salieron. No estaban los ricos, hermano. ¿Cómo verían los ricos a Juan el Bautista? ¿Una amenaza para ellos? Le voy a leer lo que dice el historiador Fabio Josefo. El historiador Fabio Josefo. Le voy a leer. Dice Fabio Josefo, que era del siglo I. Él señaló lo siguiente sobre Juan el Bautista. Pero algunos judíos creían que el ejército de Herodes fue destruido por Dios. Realmente, el justo castigo de Dios a Herodes para vengar lo que él había hecho a Juan llamado el Bautista. Porque Herodes lo mató, dice, porque Herodes lo mató, aunque Juan era un hombre bueno y simplemente invitaba
a los judíos a participar del bautismo, con tal de que estuviesen cultivando la virtud y practicando la justicia entre ellos y la piedad con respecto a Dios. Eso es lo que exigía Juan el Bautista. Pues sólo así, en opinión de Juan, el bautismo que él administraba sería realmente aceptable para Dios. Es decir, si lo empleaban para obtener no perdón por algunos pecados, sino más bien la purificación de sus cuerpos, dados que se daba por supuesto que sus almas ya habían sido purificadas por la justicia. Pero lo que me interesa es esta otra parte, es este otro párrafo, lo que voy a leer. Eso es lo que me interesa más. Y cuando los otros, esto es los judíos corrientes, se reunieron en torno de Juan, como su excitación llegaba al punto de la fiebre al escuchar sus palabras, Herodes empezó a temer que la gran capacidad de Juan para persuadir a la gente podría conducir a algún tipo de revuelta, ya que ellos parecían susceptibles de hacer cualquier cosa que él aconsejase. Por eso Herodes decidió eliminar a Juan, adelantándose a atacar antes que él encendiese una rebelión. Herodes consideró esto mejor que esperar a que la situación cambiara y luego lamentarse de su tardanza a reaccionar cuando estuviera sumido en una crisis. Así, a causa del recelo de Herodes, Juan fue llevado en cadenas a Maqueronte, la fortaleza de la montaña antes mencionada, y allí se le dio muerte. O sea, qué interesante. Juan el Bautista era un temor a los que estaban arriba. Juan el Bautista causaba temor a ellos. Por eso es que tú no los ves ahí, saliendo al encuentro de Juan el Bautista. No lo ves, hermano, hermana. Porque temían a Juan el Bautista, que él iba a hacer cambios. Por eso es que él se adelanta. Antes que venga todo eso, mejor lo voy a eliminar a esta persona. Antes que me levante a toda la gente y se levante contra nosotros, contra los que la élite, mejor lo voy a eliminar a eso. Qué interesante. Eso lo dice Flavio Josefo. Ahora, el mensaje de Jesús está en consonancia con el mensaje de Juan el Bautista, pero visto desde otra perspectiva. Juan el Bautista de frente, ¿no?, denuncia a este tipo de personas, a los diferentes estamentos, qué cosas tenían que hacer, qué cosas tenían que buscar, qué cosas tenían que hacer realmente, ese fruto de arrepentimiento. Jesús, su mensaje de Jesús es desde otro punto de vista. El anuncio de las buenas noticias del reino de Dios en Jesús no se dirige a las personas que no estaban cumpliendo la voluntad de Dios, sino que ahora se dirige a aquellos desfavorecidos por la desobediencia de Dios de esas personas. Hay un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman, dirá en un lenguaje de nuestra realidad, que los sistemas económicos están hechos solamente para los que producen, trayendo consecuencias negativas para los demás. Otro sector, son llamados daños colaterales. ¿Quiénes no son, dice Zygmunt Bauman, hoy, como una sociedad, es una sociedad construida solamente para los que producen? Entonces, esta sociedad tiene ya desechos.
son daños colaterales. ¿Quiénes son los desechados de esta sociedad que vivimos hoy? Los que no producen. ¿Y quiénes son los que no producen? Niños, ancianos, desempleados, mendigos y todos aquellos que dependen de otros, como los discapacitados o como los pensionistas que dependen del Estado. Esos son los que están arrimados de la sociedad. No valen porque no producen. Sobre estas personas que el sistema ha desechado, ¿es así? Dios, Jesús, se dirige a ellos, a los desechados. Mire, Juan el Bautista se dirige a los que incumplen la voluntad de Dios. Jesús se dirige a los que tienen esas consecuencias, que no cumplen la voluntad de Dios, porque al no cumplir la voluntad de Dios hay consecuencias para otras personas. Entonces Jesús se dirige a esas otras personas que sufren las consecuencias de que las personas no hacen la voluntad de Dios. A ellos se dirige. A ellos para darles las buenas noticias de la llegada del reino de Dios. Al haber hecho esta introducción, estamos ahora capacitados para entender el significado del discurso de la cual quiero interpretar. Entonces, el discurso, que estamos viendo la parábola de Miguel Stelli, es un diálogo. Es un diálogo. Y tiene tres partes. La primera parte es como un preámbulo, capítulo 13, verso 6. La segunda parte es la presentación o la actuación del dueño de la vida, de la viña, que está en el capítulo 13, versículo 7, o sea, el versículo siguiente. Y después sale el viñador, que está en el versículo 9 y el versículo 10. Es un diálogo, pero de lo más interesantes. Es cortito, pero de lo más interesante, ¿eh? Entonces ahora sí vamos a trabajar el texto. Después de haber hecho esa introducción, ahora sí trabajamos el texto. Dice la primera parte, que es el preámbulo. Entonces les contó esta parábola. Les contó esta parábola. Es una parábola, es una comparación. Un hombre tenía una higuera plantada. En su viñedo, una higuera plantada en su viñedo. O sea, era una plantación de viñas. Pero había una higuera, que será costumbre, diría. Pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Luego, Jesús, de haber enseñado, ¿no?, en el episodio anterior la necesidad de arrepentimiento, por eso acá es eso. ¿Qué frutos está buscando? ¿Qué frutos busca Jesús? Arrepentimiento. ¿Y cuáles son las cuestiones específicas? Hemos leído simplemente lo que dijo Juan el Bautista. Frutos de arrepentimiento. El trato con el otro. El ser compasivo, misericordioso, solidario con las personas. Frutos. Porque el hacer eso es hacer la voluntad de Dios. Esta es una parábola de advertencia. De advertencia. Ante la ceguedad de la gente
que juzgan a los demás y no se dan cuenta de su propia conducta, contraria a la voluntad de Dios o al orden hecho por Dios. Que había creado una sociedad, el ser humano ha creado una sociedad desigual, y lo peor de todo es que no se dan cuenta de esa situación. Así es cuando una situación se perenniza y se considera como natural. Una persona, hermano, que es limpia al inicio, ¿no? Y después, por ejemplo, cuando yo estaba en Japón es bien limpio, todo es bien limpio. Y cuando uno viene al Perú, ¡ucha!, que todo es sucio, todo es cochino, todo es tierra por acá, es chocante. Pero pasan los tiempos y uno se acostumbra a esa vida. Qué triste. Y ya ve las cosas como algo natural. Así es cuando las personas, ¿no?, que juzgan a otras personas y no se dan cuenta que ellos están mal. ¿Por qué? No se dan cuenta de la situación, de su propia pobreza. Y así pasa, hermanos. Arrepentimiento, como dije anteriormente, significa volverse a Dios. ¿Qué se entiende por ello? ¿Qué se entiende por volver a Dios? Dios es un Dios de orden. Eso siempre tiene que aprender. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Ese orden afecta a todas las áreas de la vida humana: social, política, económica e ideológica. El orden de Dios no solamente es un orden solamente en el mundo espiritual, no. El orden de Dios es todas las áreas del ser humano. Ese orden es el orden que uno aprende cuando lee Génesis 1. Desde el inicio, la palabra de Dios, desde el primer capítulo, la palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de orden. Él es el que ordena las cosas. Y ese orden trae vida a las personas. Entonces, el mundo, fíjense, antes que Dios crea todas las cosas, estaba en el caos, en las tinieblas. Dios viene y ordena toda esa cuestión. Y en ese orden también está el ser humano. El primer capítulo es clave, hermano, porque ahí está el orden de Dios. ¿Y cuál es el orden del ser humano respecto a Dios? Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Ese es el orden de Dios. Mientras tengamos esa relación, creador y criaturas, todo va a salir bien. El día que se rompa eso, todo va a salir mal. Porque el día que se rompa el orden de Dios, porque es el orden de Dios, ¿y quién es el único que puede romper ese orden? ¿Sabe quién es el único que puede romper? Son los seres humanos. Los únicos que pueden romper ese orden son los seres humanos. Los animales no pueden romper. Solamente los hombres pueden romper ese orden de Dios. Y eso es lo que sucede con Adán y Eva. Porque ellos no quisieron ser, ellos no quisieron ser criaturas de Dios, pues ellos quisieron construir su vida, ¿no?, según sus pensamientos, según sus criterios, y ya no según el criterio de Dios. Eso trajo al mundo el desorden total. Y por eso es que este mundo estamos en ese desorden total. En ese desorden, Dios tuvo misericordia, hermano, porque llama a Abraham.
Con Abraham iban a ser bendecidos todas las naciones. Con Abraham. Iba a volver el orden de Dios. Con Abraham iba a volver el orden de Dios. ¿Y cómo uno sabe eso? Porque Dios hace de Abraham un pueblo. Y a este pueblo Dios lo lleva al Sinaí. Y en el Sinaí le da las órdenes. El orden, le da los mandamientos. Que ese pueblo había perdido totalmente. Ese pueblo estaba en la oscuridad porque no conocía el orden de Dios. Los llama a ese pueblo, los lleva al Sinaí y les da su ordenanza. Este es el orden que ustedes tienen que seguir, porque los mandamientos de Dios son vida para la gente. Y miren qué interesante. Dios nos saca de las tinieblas, este mundo, porque estaban en tinieblas, y crea la luz, lo primero, el orden de Dios. Cuando Moisés sube al monte, qué interesante, y cuando retorna del monte, ¿qué pasa con el rostro de Moisés? ¿Qué pasa con el rostro de Moisés? Brillaba. Nuevamente la luz. Moisés se encontró con la luz. Nuevamente el orden. Las normas de Dios son luz. Son la guía de Dios. Es volver al orden establecido por Dios. Las leyes no son cualquier cosa, hermano. Es volver al orden de Dios. Pero el pueblo judío fracasó como modelo de convivencia bajo el reino de Dios, porque el orden de Dios es la forma de cómo tenemos que comportarnos y cómo tenemos que convivir los seres humanos. Es regulación de la convivencia de los seres humanos. Esa regulación se resumía: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Entonces el pueblo judío pues no cumplió con esa misión, porque el pueblo judío tenía que ser, el pueblo tenía que ser ejemplo a las demás naciones. ¿Cómo es la convivencia entre los seres humanos? ¿Cómo se ejerce el poder allí con el reinado de Dios? Es un nuevo orden. Y el pueblo judío tenía que dar ejemplo al mundo de ese orden. Eso está en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6 al versículo 8. Cuando antes que tú entres, escucha los mandamientos, guárdalos y ponlos por obras, porque será tu sabiduría y tu inteligencia delante de las naciones. Y las naciones dirán: oh, qué pueblo tan sabio y entendido es este, y qué Dios tan cercano tiene, y qué leyes tan justas tiene este pueblo. Eso fue lo que quería Dios con este pueblo judío. Y vemos que fracasó el pueblo hebreo y lo envía al exilio para que recapacitan que se han desviado de su misión. Pero Dios, en su provisión y conociendo cómo se ha endurecido el corazón de los seres humanos, promete transformarlo de raíz. Un corazón nuevo y un espíritu para que cumplieran la voluntad de Dios. Ahora amarían a Dios, porque amarían hacer su voluntad. Eso está en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y versículo 27 dice: y les daré un corazón nuevo, y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Influiré mi espíritu en ustedes,
y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Es el orden de Dios. El hombre no puede. Dios tiene que hacer operar eso en nosotros. Él tiene que operarnos para poder caminar en el orden de Dios, porque es vida. El orden de Dios trae vida entre todos nosotros. Todo esto tendrá su cumplimiento en el periodo del Nuevo Testamento con la llegada del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Este nuevo pacto resplandecerá, ¿no?, con una nueva luz mayor que Moisés. Usted cuando lee en los evangelios, en el monte de la transfiguración, qué interesante, también hay luz ahí. Están Moisés, Elías y Jesús está ahí. Y vino la nube y la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Y vio una luz resplandeciente. ¿Y quién resplandeció? ¿Moisés resplandeció? Ya Moisés no resplandeció. ¿Sabe quién resplandeció? Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra Torá. Ya no es Moisés. Ahora es Jesús nuestra Torá. Él trajo las enseñanzas totalmente correctas según Dios. Jesús trajo nuevamente el orden de Dios, la interpretación correcta de la ley. Por eso es que Él alumbra más que Moisés. Él se convierte en tu Torá, en mi Torá. Él se convierte en mi maestro, en tu maestro. Jesús, por eso que Jesús nos llama a seguirle. A seguirle. Ahora, el nuevo orden son las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles. Si arrepentimiento significa volver a Dios, significa amar y poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Volviendo a la parábola. Esta primera parte, el narrador empieza la parábola o comparación con el dueño de un viñedo. Va a buscar recoger su fruto, seguramente para hacer vino con ella. Para la viña hay que hacer vino. Pero el narrador no se centra, es interesante, no se centra en el viñedo, sino en un árbol muy especial, una higuera que se había plantado en ese viñedo. Nosotros sabemos que la higuera representa al pueblo judío. Eso está en Oseas capítulo 9, versículo 10. La higuera representa al pueblo judío. Y también nos representa a nosotros como pueblo de Dios hoy. Es la misma situación. La segunda parte. ¿Qué dice el dueño de la viña? Así que le dijo el viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para que no? ¿Para qué ha de ocupar terreno? Córtala. Por eso hemos hablado sobre Juan el Bautista. El hacha está puesta en el árbol. Córtala, le dice. 3 años. Se supone que la higuera tiene un tiempo en que tiene que dar fruto. El viñador ha venido, no solamente a su viña, sino que también es tiempo que dé fruto esta higuera. Ha venido y no ha encontrado. Ha esperado otro año más. Ha venido y no ha encontrado. Ha esperado otro año más. Ha venido y no ha encontrado. Y dijo, córtala ya. Porque me está ocupando tierra.
Yo puedo sembrar otra cosa aquí para que sí dé fruto. El viñador fue paciente con la higuera, porque había esperado 3 años que diese higos, pero no dio nada. Esta parábola se parece igualito al cántico de Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 7. La diferencia aquí es, ¿no? Aquí es igual la viña, pero aquí se centra en la higuera. En Isaías capítulo 5 es también la viña, pero ahí no hay higuera, se centra en la viña solamente. Dios siembra con los mejores ramas para que dé, ¿no?, el mejor viñedo, prepara la tierra, ¿no?, así, la cerca bonito, la cuida, la protege, hace una torre para vigilar que no entre. Mire, me enseña el cuidado de Dios sobre esta viña. Y hace un lagar como esperanza. O sea, Dios tenía esperanza de este pueblo, que tira frutos. Por eso es que hace el lagar. Pero no era su tiempo todavía que la viña dé fruto. Pero era su esperanza, hace el lagar, era su esperanza, Dios. Y cuando llega el tiempo que dan frutos, ya era el tiempo que las higueras, ya era tiempo que las vides den fruto, ya era tiempo. Y cuando va Dios, dice, ¿no?, a comer el fruto de las uvas, eran agrias, qué gran sorpresa. Y Dios dice lo siguiente en el verso 7. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son el huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró río de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró grito de angustia. ¿Quiénes son los que sufren? ¿Quiénes son los que gritan? ¿Quiénes son los que no se les dan el derecho? Dios esperaba justicia de sus líderes. Y no encuentra eso. A mi entender, se puede hacer una comparación equivalente entre ambas, social y económica y teológicamente. Esta comparación con el pueblo judío, que debían hacer el derecho y la justicia, cumplir con el orden de Dios. Ellos conocían el orden de Dios. Dios ya le había dado sus mandamientos. El pueblo judío conocía el orden de Dios y ellos tenían que hacer el derecho y la justicia. ¿A quiénes? A lo vulnerable de la sociedad, causada pues por ese sistema monárquico que tenían ellos, ¿no? Porque era monarquía. Muy similar a la situación del Evangelio de Lucas, como hemos observado con Juan el Bautista. En ambos textos, la sentencia es la misma: córtala. En Isaías capítulo 5 dice: voy a destruirlo todo. Le voy a quitar todos sus vallados, su lagar, todo lo voy a destruir, porque no dio fruto. Mira qué interesante cómo se parece acá. El dueño de la viña le dice: córtala. Hay que entender entonces, los frutos son justicia y la rectitud. ¿Y justicia? ¿Cómo entender la justicia? El que tenga 2 camisas, dile al que no tiene. Esa es justicia. Eso esperaba Dios de su gente, porque le dio sus mandatos. Sus mandatos eran amor al prójimo. Y no estaban haciendo absolutamente nada. Los publicanos
aumentaban el precio. ¿Y quiénes ensartaban? La gente más pobre. ¡Qué abusivos! ¿Dónde está el amor al prójimo? Los soldados, ¿qué cosa vamos a hacer? No extorsionen. Mira, el pueblo judío ya no conocía a Dios. Ya no conocía a Dios. Por eso es que le dice Juan el Bautista, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento es volverse a Dios, volver al orden de Dios, que ellos habían perdido totalmente. Corta la higuera, porque está malgastando la tierra y puede ser utilizada para sembrar otro árbol que sí produzca frutos. ¿Eso sucedió? Cuidado. Pablo dice, hermano, que Dios cortó a la rama, que es el pueblo judío, y nos sembró a nosotros para que diésemos frutos. Ya Dios cortó a un pueblo. Y miren, hay una cuestión que a mí me asombra. Dios, para cambiar de pueblo, han transcurrido 800 años. 800 años. Con la denuncia, todo eso. O 1200 años cuando Dios dio a Moisés en el monte Sinai, 1200 antes de Cristo. En el mundo de los profetas, siglo 8, es cuando se denuncia al volver a Dios. Ellos rehusaron totalmente. Póngale 1200 años, esperando a Dios que dé fruto. Nosotros tenemos más de 2000 años. Pero, gracias a Dios, que la historia, la parábola, no terminó como el cántico de Isaías. El cántico de Isaías sí fue tajante. En esta parábola no. En el Nuevo Testamento no es así. Viene la parte 3. El viñador intercede por ella. Y le dice, Señor, le contestó el viñador, déjala todavía un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtala. Un año más. Eso se llama gracia. Y a veces la persona no entiende lo que es gracia. El viñador intercede por la higuera. Así como Cristo intercede por nosotros, pues. Aquí podemos comprender lo que significa gracia en toda su dimensión. La gracia ha de entenderse como una extensión de su misericordia. Es como un suplemento en un partido. Empataron 0-0 o están empatando, ya terminó el tiempo normal. Ahora vayan al tiempo porque terminó el partido. Ahora vayan al tiempo suplementario. Es una gracia. Porque el partido acabó. El juicio ya era inminente. El hacha estaba puesta ya. Ya era inminente. El hacha ya estaba puesta, como dice Juan el Bautista. Pero el dueño le dio un tiempo más. El dueño escuchó al viñador, lo escuchó al viñador. Aceptó la petición o la intercesión del viñador por su hijo, por su higuera. Pero ese plazo está relacionado, dice, para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono. Es decir, un tiempo de preparación. La gracia es un tiempo de preparación.
porque se acabó el tiempo. Y nos da un año más para prepararnos. La gracia es para eso. La gracia no es para uno vivir como quiera. La gracia es para que uno ya se prepare, ya tiene que dar fruto. Entonces debe entenderse como un tiempo de preparación. La advertencia con lo que termina esta parábola está en: así tal vez en adelante de fruto. Si no, córtala. El tiempo de gracia es eso, hermano. El tiempo de gracia es un tiempo que Dios te ha dado un suplemento para que dé fruto. Es un tiempo de preparación. El amor de Dios se palpa en ese periodo de gracia. Pero podemos ver que también Dios es justicia. Por eso, córtala, si no, córtala, porque la maldad no puede continuar. Dios tiene un propósito. Dios tiene que cumplir su propósito. El reino de Dios tiene que llegar y su pueblo tiene que dar testimonio al mundo. Esa es la misión de la iglesia. La gente tiene que asombrarse que nosotros vivimos en el orden de Dios. Y la gente tiene que decir: miren este pueblo, qué leyes tan justas tiene. Para que la gente, las naciones que no conocen a Dios, sepan cómo es Dios y cómo gobierna Dios con justicia. Esa es la misión de la iglesia. Tiene que ser testimonio del gobierno de Dios. Por eso que da un plazo más, o si no la corta. Y pondrá otro pueblo de repente que sí dé, porque tiene que cumplirse sí o sí el designio de Dios. Dios quiere cumplir con su promesa de bendecir al mundo entero, como Abraham le dio esa promesa. Iglesia tiene que ser en el orden de Dios. Pero si los llamados a hacer esto no cumplen y no toman conciencia con esta misión, Dios la cortará para que otro pueblo pueda cumplirla. Concluyendo, para terminar podemos sintetizar y aplicar para nuestro hoy, no solo desde una perspectiva individual, sino también más importante, es un llamado a toda la iglesia, al pueblo de Dios que vive o que vivimos en la gracia, pero es un tiempo para producir fruto de justicia y del derecho, desde el derecho de Dios. Esa es la gracia, para que produzca los frutos de justicia y del derecho. ¿Para quiénes? Para con los que son consecuencias de un Estado o sistema económico, político e ideológico que lo ha marginado totalmente. Son los sufrientes, los que sufren, los que tienen las consecuencias. No tienen que comer, no tienen buena educación, no tienen dónde acudir cuando están enfermos. La iglesia tiene que dar eso. Tiene que ser luz en el mundo. La iglesia. Pues por eso nos llamó Dios, para ser testigos de Él y brindar su amor a toda la gente, el amor de Dios. Solamente así se convertiría en la gente, ¿eh? Solamente así. Dios nos llama al arrepentimiento, al hacer obra y visible de ese arrepentimiento, amando
y haciendo la voluntad de Dios, revelado en las enseñanzas de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Hay que amar, hacer la voluntad de Dios. Hay que amar. Y sabe una cosa, yo hoy día escuché algo interesante. Solamente se ama a quien se conoce. Si no conocemos a Dios, no podemos amar a Dios. Simplemente que es así. Solamente se ama a aquel que se conoce. Si no conocen a Dios, si no conocemos a Dios, no amamos a Dios. Porque la cuestión es, yo te amo, ¿no? Y Dios no me acepta mis palabras. Porque frutos, frutos, ¿o no? Entonces, cuando uno conoce a Dios, ama a Dios. Ama el hacer su voluntad. Ama las enseñanzas de Jesús. No es una imposición. Ama hacer la voluntad del Señor. Porque conoció al Señor. ¿Y cómo conozco al Señor? La revelación que Él ha dejado en la tierra. Su palabra. La Biblia. Ahí se revela Dios. ¿Cómo es Dios? Una vez, por eso siempre digo, ¿qué cosa es la Biblia? ¿Qué cosa es la Biblia? Entonces la gente me dice, la Biblia es palabra de Dios. Y no aguanta. Eso es lo que Dios ha aprendido siempre. Palabra de Dios, ¿no? Y falta explicar mucho más para que la gente entienda. Explicar mucho más. La palabra de Dios es el testimonio. Es el testimonio. La palabra es el testimonio de cómo Dios se reveló en la tierra. De cómo Dios se reveló en la tierra. ¿Y por qué Dios se reveló en la tierra? Para que usted y yo conociéramos quién es Él. La palabra de Dios es la revelación de Él mismo. ¿Quién es Él? Entonces tengo que leer la palabra de Dios entera para conocer quién es Él. Entonces, conociéndolo, quién es Él, cómo Él se ha revelado, uno va conociendo quién es Dios. Entonces podrás amar a Dios. Podrás anhelar que su voluntad se haga en la tierra. Entonces la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, no es cualquier enseñanza. Amas las enseñanzas que amas, las enseñanzas de Jesús, amas y las pones en práctica porque amas al Señor. Yo no puedo amar a Dios si es que no amo su palabra. Tiempo de gracia. Dios tiene que trabajar acá en el corazón de todos nosotros. Así que tiene que trabajar para que dé fruto. ¿Y cómo va a trabajar? La palabra. La palabra es el abono. La palabra es el abono. Porque solamente la palabra puede darte frutos. No hay otro. Porque conoces a Dios y Dios te va hablando y te confronta. Y esto no te va confrontando la palabra y te va cambiando tu manera de pensar. Por eso Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. ¿Dónde voy a aprender los pensamientos de Dios? ¿Dónde voy a aprender los caminos de Dios? Aquí está escrito. No lo que me dice este, el otro, no. Aquí está escrito en la palabra. Si uno entiende a Dios, va a comenzar a pensar como Dios y actuar como Dios.
Pablo dice, imiten a Dios. Pablo, Efesios capítulo 5, versículo 1. Imiten a Dios como hijos amados. Imiten a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo puedo imitarte si tus normas son tan elevadas y no puedo llegar a tu nivel? Lo que tú exiges, no puedo llegar, porque el nivel que Dios exige es el nivel supremo, es la mejor forma de vida que puede tener el hombre. No es una vida mediocre lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece una vida superior a cualquier vida, hermano. Por eso es que es exigente. Y nos exige vivir en su nivel de Dios, hermanos. En la ética, en su ética de Dios. Me exige vivir en su nivel de Él. Porque esa es la mejor vida que pueda tener el hombre, el ser humano aquí en la tierra. Es la mejor vida. No hay otra vida mejor que eso. Uno se siente impotente. ¿No? Así como Pablo, en Romanos, impotente. Las cosas que quiero hacer no puedo. Pero las cosas que no quiero, eso hago. Impotente. Y clama Pablo, miserable de mí. Pero ahí viene la solución. Porque al decir eso, al querer anhelar hacer la voluntad de Dios, anhelar, y clama y dice, miserable de mí, porque quiero hacer, pero no puedo, y clama, angustiado y miserable de mí, ahí viene el Espíritu Santo sobre esa persona, porque busca el reino de Dios. Está buscando el reino. Ese está buscando el reino. Y Dios ve, hermano, tu angustia, que está buscando el reino. Ya que te manda su Espíritu Santo. Porque la única manera que uno pueda hacer la voluntad de Dios es cuando el Espíritu Santo venga sobre las personas. De otra manera no podemos. El Espíritu Santo es el poder de Dios para caminar a la altura de Dios. Por eso es que Dios manda a su Espíritu Santo. Entonces podremos caminar pues al nivel que Dios quiere. Es una excelencia total. Tiempo de gracia, hermanos. Estamos en el tiempo de gracia. Y Dios no es malo. Dios es amor. Dios es bueno porque nos advierte. Antes que venga ese día nos dice, cuidado, ya le estoy diciendo. Por eso es que nos advierte, no es porque sea malo, sino para que no seamos cortados. Y es amor, pues, ¿no? Tú con tus hijos hacen una cosa mala o va un peligro ahí, tú le adviertes, cuidado, no está yendo. No porque tú seas malo con él, sino porque tú amas a tus hijos. Dios es igual, nos advierte porque nos ama. Entonces, el año de gracia, hermano. Busquemos pues ese reino, el reino de Dios. ¿No? El entrar al orden de Dios, entonces como digo, entremos al reino de Dios, es entrar al orden de Dios. Entremos nuevamente al orden de Dios y amemos ese orden de Dios. Amén o no amén, hermanos y hermanas. Amén. Amén, amén. 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 Esa es la forma. Amén. Por eso la palabra de higuera es importante, sumamente importante. ¿Y ahora qué haremos? A buscar su reino. Hay que dar frutos para el reino. No nos queda otra cosa. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Algo que no han entendido en el texto.
Bueno, dígalo con plena libertad, ¿no? Así que no teman a nada, digan nomás, con toda libertad. Nada. ¿Por qué se han quedado mudos? Entonces, ¿han entendido todos? ¿Hemos entendido? Amén. Muy Hola, bien. Nora. Muy bien, hermanos, hermanas. Si alguien quiere hablar, active su micrófono y lo escucho. Bueno, si nadie quiere decir nada. Pastor José, buenas noches. Ahí está Renzo, dime Renzo. Hola. Pastor, no sé si para conceptualizar o entenderlo mejor, la palabra arrepentimiento, no sé si nos puede explicar de nuevo, por favor. La palabra arrepentimiento es volver a Dios, ¿no? Volver al orden de Dios. O sea, hacer y cumplir sus mandamientos. Eso es arrepentimiento. Porque el pueblo judío y las personas se desviaron, ¿no?, de los mandatos de Dios. Entonces Dios manda a los profetas para que vuelvan a Dios, a arrepentirse. Es vuelvan nuevamente a cumplir lo que Dios hizo, lo que Dios ya dio en el monte Sinaí, su orden. Vayan y cumplan, ¿no?, los mandatos que Dios ha hecho. Es arrepentirse de eso, ¿no? Volver nuevamente a Dios. Volver es volver al orden de Dios, es hacer nuevamente la voluntad de Dios, ¿no? Esa es una persona arrepentida. O sea, hace ahora la voluntad de Dios, ¿no? ¿Está bien, Renzo? ¿Entendiste, Amén, Renzo? pastor. Sí, pastor, gracias. Muy bien, hermanos, hermanas. Bueno, creo que si no hay otra pregunta, no tengan miedo. Si no hay otra pregunta, cayó saludos a los hermanos, hermanas, nuevamente, ¿no? Pastor, en la actualidad, Carlos, el hermano. en la actualidad, ¿el arrepentimiento se está dando en las iglesias o simplemente estamos volviendo al tiempo de antes? Para que, es que la iglesia tenía que conocer qué cosa es arrepentirse, ¿no? O sea, para volver a arrepentirse, tiene que conocer a Dios. Tiene que conocer lo que Dios exige, o por lo menos lo que Dios ya estipuló. ¿Y cómo es eso? Las enseñanzas de Jesús. Tengo que aprender las enseñanzas de Jesús. Entonces uno pregunta, practico las enseñanzas de Jesús? Si no practico las enseñanzas de Jesús, estoy lejos. Tengo que arrepentirme, ¿no? Tengo que hacer lo que Jesús enseña. Es arrepentirse. Tengo que hacer lo que Jesús enseña. Porque Él nos ha enseñado, Él nos dio un nuevo mandamiento. Entonces, si yo conozco a Jesús, porque conocer a Jesús es conocer la voluntad de Dios, conocer las enseñanzas de Jesús es conocer la voluntad de Dios, esa es mi medida. Si yo hago lo que Jesús dice que tenemos que hacer, estamos en el camino correcto. Pero si yo no estoy haciendo lo que Jesús me exige que uno haga, tengo que arrepentirme. O sea, volver, ¿no? Y Jesús dice, ¿no? Jesús es claro, Mateo capítulo 7, al terminar el Sermón del Monte, ¿no?, da una parábola, ¿no? Enseña sobre aquel que oye y hace, es aquella persona que construye su casa sobre la roca.
Aquel que oye y no hace está frito. O sea, Jesús me exige que lo que Jesús ha enseñado no solamente comprenda lo que Él dice, sino también lo ponga en práctica. Eso es lo que Jesús me exige. Eso es lo que me exige Jesús. Si yo no hago lo que Jesús quiere, Él no es mi Señor, pues. Mi Señor sigue siendo yo, porque quiero hacer mi voluntad y no la voluntad del Señor. Por eso yo siempre digo, ¿no? Para que Jesús sea tu Señor, tiene que ser tu maestro. Si no es tu maestro, no es tu Señor. Porque Jesús como maestro enseña. Ética. Nos enseña cómo debemos comportarnos como iglesia, como hermanos de Él, como familia de Jesús. Él nos enseña. Si yo pongo en práctica lo que Jesús enseña, Él se convierte en mi Señor. Y estoy en el orden de Dios. Pero si yo, conociendo lo que Jesús enseña, no lo pongo en práctica, Jesús no es mi Señor. Porque sigo siendo yo mi Señor. Entonces, ¿Y cuál sería la voluntad principal de Jesús? y Jesús ya lo dijo, ¿no es así? Primero, ama a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ama, ¿no? O sea, ama a los demás como quisieras que ellos te amen a ti, ¿no? Ama a los demás como ellos quisieras que te amen a ti. Ahí se resume todo. Y ese amor a Dios es difícil, porque en ese amor está comprendido el amor al enemigo. Y el amor al enemigo es hacer algo por él. Es hacer algo por él. Cuando él está caído, está tumbado y nadie lo ayuda, uno tiene que ayudarlo a él a levantarse. Así es como el buen samaritano. Y es el ejemplo, el buen samaritano. Porque samaritanos y judíos se odiaban. Pero mira lo que es el buen samaritano. Es un ejemplo del amor al enemigo. Lo lleva a la posada. Hace un montón de cosas por él. Eso es Y lo que, para los militares, amar al enemigo es un poco difícil. ahí está, pues, ¿no? Es otra cuestión, ¿eh? La cuestión de, bueno, es que en el mundo de Dios ya no hay fronteras. En el mundo de Dios ya no existen fronteras, ya no vas a defender ninguna frontera. Porque en el mundo de Dios todos somos iguales, somos hijos de Dios y todos nos amamos. Ya no hay diferencia. Así como dijo el apóstol Pablo, ¿no es así? En Cristo todos somos uno. Ya no hay judío ni gentil. Ya no hay hombre ni mujer. Ya no hay siervo ni amo ni esclavo. Porque todos somos uno. Y eso es el reino. Ese es el reino. Y vivir ese reino es tranquísima. Pero ese reino, miren, ¿ah? Ese reino, de todas maneras se va a manifestar este mundo. Quiera o no quiere este mundo, se va a manifestar ese reino. Porque ese es el futuro del mundo. El futuro del mundo. ¿Qué le espera el mundo? ¿Cuál es su futuro? El reino de Dios. Ese es el futuro del mundo. No hay otro futuro, hermanos. El futuro del mundo es el reino de Dios. Ese es el futuro del mundo. Así va a terminar el mundo. Y así va a continuar el mundo. Y al final, el reino de Dios es lo que va a premiar. Es lo que va a permanecer para siempre. El reino de Dios. Ya no hay nada, no hay ni países, no hay nada, hermano. Se acabó. Ya no hay violencia, no hay guerra. Ya se acabó toda esa cuestión. Porque es el mundo de los hombres. No sé qué hay luchas, contiendas. Es el mundo de los hombres. Que a Dios le desagrada totalmente. Ese es producto del pecado.
La guerra, la lucha, es producto del pecado. Es porque hemos nacido bajo ciertas ideas, ¿no? Pero son ideas terrenales, pues. Pero no son las ideas de Dios. Nos forman de una manera, ¿no? Nos forman de una forma, pero esa formación que uno tiene es de este mundo. No es la formación de Dios. Pero ahí está el gran problema, ¿no? Es como uno tiene que defender a su patria, dicen, ¿no? Es que vivimos en este mundo, que es así, pues lamentablemente. Vivimos en un mundo de malos, de pecadores. Vivimos en ese mundo de malignidades. Después nos enseñan a defender, ¿sí? Pues es que yo sigo ese mundo, sigo el pensamiento de ese mundo, de este mundo, y no sigo el pensamiento de Dios. De Dios. Y uno debe pregonar el pensamiento de Dios. Jesús predicaba el reino de Dios, ¿eh? Que estaba acercándose. Y Jesús le dice a sus discípulos, vayan y anuncien que el reino de Dios ya está cerquita. Eso fue la misión de todos los discípulos. Anda, tú también anuncia que el reino de Dios está ya acercándose. Ya está pronto. Y las enseñanzas de Jesús, como vuelvo a repetir, nos preparan para ese día. Cuando venga el Señor, ya estamos preparados. Porque cuando venga el Señor, va a buscar frutos. Cuando venga el Señor, va a buscar frutos. La palabra. Transformación total. Compasivo, misericordioso con las personas. Pagar el mal que nos hacen con el bien. Aquel que nos maldice, tienes que bendecirlos. Ya es un cambio total. O sea, este mundo ya no es tu mundo. Tú no vives conforme a este mundo, porque ya eres del reino de Dios. Ya saliste de este mundo. Aunque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, porque ahora ya entramos al reino de Dios. Sus valores son distintos que este mundo. Y a veces vivir en el reino de Dios cuesta. A Jesús le costó la muerte. Lo asesinaron por predicar el reino de Dios. ¿No? El Evangelio de Marcos dice, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. Vamos a estudiar el Evangelio de Marcos, ¿eh? Con el grupo, ¿no? En el Evangelio de Marcos, hermano, el contexto del Evangelio de Marcos es la persecución de Nerón. Y en el Evangelio de Marcos le dice, porque no quiere morir la gente. Los discípulos de Jesús no quieren morir. Y le dice, toma tu cruz y sígueme. ¿A quién está diciendo Marcos? A los que están sufriendo persecución con Nerón. Y no quieren ser antorchas. O sea, no quieren que los quemen como antorchas. Y no quieren ir a dar testimonio en los famosos coliseos con los leones. Por eso sale ese texto. En ese contexto hay que leer ese texto. Toma tu cruz y sígueme. O sea que ser discípulo de Jesús es para valientes, hermano. No es para cobardes. Porque tienes que enfrentarte con todo este mundo. Y te van a considerar como un bicho, como un... No sé, porque el mundo no va a entendernos. Nunca. Lo que traemos nosotros. Porque no somos mensajeros de paz.
Y el mundo no lo va a entender. Porque es así, ¿no? Lo que le pasó a Jesús también nos va a pasar a nosotros. Es el mismo camino. Si a mí, dice, ¿no? Jesús dice, ¿no? Si a mí me van a maltratar así, ustedes también. Dice, ¿qué cosa esperan? Es el costo de ser fiel a Jesús, al proyecto de Jesús. Es un costo total. Lo dice en Mateo, y tomarán tu nombre como malo. Bueno, pues. Entonces, uno es consciente cuando sigue a Jesús. Lo que espera de este mundo, uno es consciente. Pero uno aprendió, ya conoce a Jesús, ya conoció a Dios y sabe que acá está la verdad. Ya este es el fin, lo que nos toca a nosotros es el reino de Dios. Y el reino de Dios es lo más extraordinario que puede haber en este mundo. No porque me conviene, conviene a todos. Es un mundo totalmente distinto. Yo digo, si Sendero Luminoso, ellos morían por sus, y sus ideales eran de matanzas, bueno, pero es un ejemplo, o sea, su ideología que ellos tenían, ¿no? Ellos eran capaces de dar la vida por eso. Porque ellos tenían su proyecto de patria, no sé qué cosa, ¿no? ¿Ya? Nosotros tenemos el proyecto del reino. Y el reino de Dios es mejor de cualquier reino. Es el mejor de todos los reinos. El reino de Dios. Pastor, No como dice, como Renzo, no como dice Spinoza, ¿no? Baruch Spinoza, que él decía, Baruch Spinoza decía, tenemos dentro de todos los reinos para Spinoza eran malos, todos los reinos, todos los gobiernos eran malos para Baruch Spinoza. Él decía, tenemos un gobierno el menos malo, ¿no? El menos malo. El reino de Dios es el mejor de todos los reinos. Renzo, dime. pastor, quise comentar respecto, por ejemplo, los sufrimientos que padecían los primeros cristianos a comparación de estos tiempos. Es una gran diferencia, ¿cierto? Claro. Y, por ejemplo, bueno, en mi experiencia personal, los sufrimientos son más abstractos, ¿no? Cognitivos, pensamientos, que lo físico, ¿no? Sí, Ajá, tú luchas. sí, las luchas. Exacto. Es que ellos vivían en una época negra, hermano. Siglo II, siglo XIII, especialmente siglo XIII, eran negros. Pero miren qué interesante, cuando uno lee los libros de esa época y los libros de martirios, porque hay un libro de martirios de los cristianos, hay un libro, y lo puede conseguir en PDF, martirios cristianos, el libro de los martirios. Personas se bautizaban sabiendo que después de bautizarse le iban a sentenciar a muerte. Se bautizaban sabiendo que le iban a matar. O sea, ¿qué tal nivel de cristianos es hoy? Eso se dio en el Perú, ¿eh? En la época del terrorismo. Habían hermanos
que cuando venía por los terrucos, ¿no? Hay unos hermanos que desertaban, pero otros hermanos que no, estaban dispuestos a morir por causa de Cristo. Ay, yo me he asombrado una vez. A veces tenía un malo concepto del hombre, ¿eh? O sea, el hombre es malo, ¿no? Las personas son malas. Pero una vez viendo un documental acá en el Perú, ya que me sorprendió, hicieron una especie de eh, este, un experimento social, se llama un experimento social. Había una persona que quería probar a la gente, la amabilidad de la gente. Y este grupito fue diciéndole que se le había perdido, le habían robado todo. Y no tenía, ¿no? Ni un centavo para regresarse a su casa. Y iba a uno, y ¿sabes cuál era a dónde ellos iban? Eran a las personas que vendían, no, las personas de la calle, cualquier pasaba, no. Iban a las personas que vendían su caramelo en la calle. Pasaba por Gen de la Unión, había un varón ahí que vendía varias cositas. No, le dijo, yo conozco ya a esas personas, ya no te va a dar nada. Y varias personas así, no. Solamente aquellas personas que vendían sus caramelos, ¿ah? En la calle. Y se encontró con una mujer. Ya tendría pues 60 años, hermano. Y tenía su cajita que vendía caramelos así, esos chupetes, ¿cómo se llama? Y le pidió 5 soles a ella, que es una carencia total. Ella le dio 5 soles, hermano. Y me asombró. Una persona anciana que vende sus caramelitos, mira, le dio 5 soles. Eso me asombró. Totalmente, hay personas buenas en este mundo. Y lo asombroso era que una persona bien pobre. Parece que las personas que son pobres conocen más la necesidad del otro y trata de ayudarlo. Ese es, la raíz de pobre, ¿no? Se ayudan entre ellos. Y como era un experimento, le devolvieron 10 veces más. Entonces le dieron sus 5 soles y le dieron 50 soles. Y la abuelita se asombró. ¿Y por qué me diste? ¿Cómo vas a estar así? Le dijo, ¿no? Yo comprendo tu situación, porque yo también soy pobre. Caramba, dije, me asombró totalmente. Y no será cristiano, no sé, pero me asombró totalmente su actitud. Me asombró. Pues digo, dale 2 camisas, ¿no? Al que tiene una, dale 2. Es como la anciana. No tiene, pero te da. De su pobreza te da. Eso es de gran valor para Dios, ¿eh? De gran valor. Bueno, ¿algo más? Renzo. Gracias, pastor. Muy interesante el tema. Muy bien, hermanos, hermanas.
Si ya no hay preguntas, Otra pregunta por ella, mejor alguien se anima. Mi coronel Silva Changaray, Eduardo, Olguita. muy bien. Si no hay... Pastor, buenas noches. Disculpe Ah, usted, una pregunta. ¿Cómo amar a la persona que puede que haya matado a un ser querido, haya violado a un ser querido o nos haya robado? ahí está pues lo sobrenatural. Ahí está lo sobrenatural. El hombre es un ser natural, está dominado por su naturaleza humana que ha nacido. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Sobrenatural. Jesús dijo en la cruz, cuando lo estaban matando, asesinando, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pucha, ese es el mundo sobrenatural, más allá de nuestra comprensión natural. Es un amor extraordinario, incomprensible para las personas naturales. Pero es otra dimensión, pues. Esa es la dimensión del espíritu, ¿no? De la vida en el espíritu. Esa es la dimensión de la vida en el espíritu. El reino de Dios es distinto a este mundo. Por eso es que Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Aunque duele esa cuestión, pero ahí está. Jesús es el ejemplo. Esteban también fue el ejemplo, ¿no? El Esteban lo apedrearon. Y Esteban dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ese no es de la tierra, pues. Esa persona no pertenece a este mundo. Sí, pues, es de otro mundo, del reino de Dios. Hay que entender ese mundo, ¿no? Diferente al nuestro, totalmente diferente. Muy bien, Bien complicado. así es. Difícil para nosotros, ¿no? Difícil. Pero para Dios todo es posible. Nada es imposible. Así, que Dios cambie el corazón, pero así, de arranque, ¿no? Nos pone un corazón diferente, cambio total. Ya eso es, ya, ese está semejante a Jesús, esa persona ya se asemeja a Jesús, ¿eh? Prácticamente. Bueno, es que Jesús tiene que ser nuestra meta, pues, ¿no? Yo siempre digo, nuestro destino es estar con Dios. Ese es nuestro destino. El destino del mundo es estar con Dios. Nuestra meta, ser como Jesús. Y nuestro caminar diario, imitar a Dios. Nada más. Bueno, voy a orar, hermanos, hermanas. Dios te dé gracias por esta noche, por los hermanos y hermanas. Puedas ayudarnos a entender más de ti y de tu palabra. Y comprender un poco más de tu amor, tu misericordia. Y sobre todo buscar el reino de Dios, que es lo más importante. Que sea hecha tu voluntad, no solamente en la tierra, Señor, sino
también en nosotros, que somos parte de este mundo. Danos entendimiento para comprender tus preceptos, tu modo de ver las cosas, tu forma de amar al mundo, Señor, porque tú nos amaste a nosotros siendo enemigos tuyos. Por eso es que tú dices, hay que amar al enemigo, porque nosotros éramos tus enemigos y nos amaste. Y aún nos sigues amando. Gracias, Dios. Gracias, bendito Dios, por tu paciencia. A veces, gracias por tu compasión. A veces no entendemos muchas cosas que están en las Escrituras y erramos y pecamos contra ti. Pero perdónanos, Señor, todas esas cosas. Danos sabiduría, entendimiento, como decía el apóstol Pablo, espíritu de revelación de Jesús venga sobre nosotros. Que Jesús sea revelado en nuestras vidas, que es lo más importante. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Muy bien, Amén. mi estimado hermano Coronel Carlos. Muchas gracias, pastor. Amén. Muchas gracias a los hermanos también por ingresar y a todos los que siempre buscamos del Señor y sobre todo para fortalecernos. La palabra del Señor siempre es buena, ¿no? Y difícil, más que todo cuando somos militares y tenemos que llevar la palabra. Parecemos como si fuéramos los cristianos de antes, pues perseguidos. Pero ahí estamos. Gracias, Carlos, gracias. Gracias a usted, pastor. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. A todos ustedes, hermanos, hermanas. Amén.